qué son, y cómo se superan, la ansiedad y los ataques de pánico. Stephen Jayes. El dictador interior. Empecé a desarrollar la terapia de aceptación y compromiso después de una noche terrible durante la que toqué fondo en mi lucha contra la ansiedad. Muchas de las personas con trastornos de ansiedad, al igual que muchas de las que han sufrido trastornos como la dependencia de sustancias, la depresión o tantos otros trastornos psicológicos atenuantes, reconocerán partes de la experiencia. Comparto la historia no solo porque es un ejemplo de lo debilitante que puede llegar a ser la rigidez psicológica de la evitación, sino también porque esa noche di varios pasos importantes hacia la recuperación. De hecho, hice 3 de los 6 virajes, aunque no pensé en ellos como tales hasta después de haber reflexionado detenidamente e investigado acerca de lo que me sucedió esa noche. La anécdota ilustra cómo es la experiencia de virar, lo rápidamente que podemos hacer virajes, con frecuencia, varios simultáneamente, y cómo pueden generar la convicción necesaria para ayudarnos a emprender un rumbo nuevo en nuestra vida. Mi experiencia esa noche me convenció de que los investigadores en psicología debíamos descubrir métodos que permitieran a las personas aprender a llevar a cabo los virajes sin necesidad de tocar fondo y de modo que las ayudaran a liberarse plenamente y tener una vida sana y satisfactoria. Los estudios que mi equipo y yo llevamos a cabo durante los años que siguieron a esa noche terrible, pero reveladora, confirmaron la hipótesis básica que sustenta la terapia de aceptación: cambiar la relación que mantenemos con nuestros pensamientos y nuestras emociones, en lugar de intentar modificar su contenido, es la clave para la curación y para la materialización de nuestro verdadero potencial. Si no hubiera experimentado personalmente las revelaciones que tuve esa noche, no creo que hubiera podido llegar a entenderlo con tanta plenitud ni con tanta rapidez. La trampa para monos me tenía bien amarrado. Cuando huimos de nuestra experiencia, mi ansiedad se había ido intensificando progresivamente. El mal ambiente que reinaba en mi departamento y que había desencadenado mi primer ataque de pánico se había transformado en una verdadera guerra civil. Mis colegas luchaban entre ellos de un modo que solo está al alcance de los animales salvajes y de los profesores titulares. Por si eso fuera poco, el proceso de divorcio iniciado poco antes de mi primer ataque de pánico estaba a punto de finalizar. A pesar de que desde fuera parecía que estaba siguiendo con mi vida y con mi trabajo, el pánico se había ido convirtiendo en el centro de mi vida. Intentaba controlar los ataques de pánico con todos los métodos que se me ocurrían, pero no me daba cuenta de que todos ellos se basaban en una misma premisa errónea: de un modo u otro, todos eran intentos de escapar, evitar o reducir la ansiedad. Y había que alcanzar ese objetivo por cualquier medio que fuera necesario: situacional, químico, cognitivo, emocional o conductual. Estas fueron las estrategias que me autoimpuse. Intentar exponerme a situaciones que me asustaran, porque se supone que así vencería el miedo. Aprender y practicar técnicas de relajación. Procurar pensar de un modo más racional. Sentarme cerca de la puerta, para poder salir con rapidez. No correr cuando hubiera una reunión, ya que me subirían las pulsaciones. Tener siempre preparada una excusa para marcharme, por si la necesitaba. Comprobar disimuladamente mis pulsaciones, para cerciorarme de que todo iba bien. Bromear. Prepararme muy bien. Evitar hablar en público y dejar que fueran mis alumnos de posgrado los que dieran las charlas. Tomar ansiolíticos. Tener siempre un amigo cerca cuando debía hablar en público. Distraerme con música relajante. Muchos de estos esfuerzos eran relativamente inofensivos a corto plazo. Bromear, relajarme o tomar una cerveza no tenían nada de malo. De hecho, si las circunstancias hubieran sido otras, algunos incluso hubieran resultado útiles, como intentar pensar de un modo más racional o exponerme a situaciones ansiógenas. El problema era que el mensaje básico que me enviaba mi mente era tóxico: la ansiedad es mi enemiga y tengo que derrotarla. Tengo que vigilarla, gestionarla y eliminarla. Paradójicamente, mi ansiedad se convirtió en mi principal motivo de agitación. Cuando transformé la ansiedad en mi enemiga mortal, aumentaron tanto la intensidad como la frecuencia de los ataques de pánico. Un día, en una reunión de laboratorio, tuve un ataque de pánico tan potente que me fui abruptamente, sin dar ninguna explicación. Un ataque durante un vuelo a una conferencia me llevó a cambiar de asiento, para que mis compañeros no vieran lo que me sucedía, y luego a cambiarlo otra vez. En unos grandes almacenes tuve un ataque de pánico tan intenso que no podía recordar dónde estaban las escaleras mecánicas. Me senté detrás del expositor de sábanas y me puse a llorar en silencio.
En clase programaba películas en lugar de conferencias, pero incluso así tenía ataques de pánico que me impedían insertar la película en el proyector. Muy pronto no quedaba ningún lugar seguro. Al cabo de 2 años, dedicaba entre el 80 y el 90% de mis horas de vigilia a intentar evitar los ataques de pánico. Externamente, sonreía, reía y parecía normal, aunque quizá algo reservado o despistado. Por dentro, escaneaba sin cesar el horizonte mental en busca de los signos del siguiente ataque. Era como vivir con un cachorro de tigre que me hubiera mordido el pie una vez porque tenía hambre y que mi respuesta hubiera sido aplacarlo lanzándole trozos de carne. Eso habría funcionado a corto plazo, pero el tigre se habría hecho más grande y más fuerte cada día que pasara, por lo que habría tenido que lanzarle cada vez más carne para dejarlo saciado. La carne que le lanzaba eran pedazos de libertad. Pedazos de mi vida. Tristemente, pedazos de mi materialidad. El tigre crecía y yo dedicaba cada vez mayor cantidad del día a planear qué hacer si tenía un ataque de pánico. Era agotador. Al final, ni siquiera mi propia casa era un refugio ni el sueño un medio de evasión. Empecé a despertarme con ataques de pánico en plena noche, en una demostración extraordinaria de lo automáticos que son los procesos cognitivos rígidos evitativos. Ni siquiera necesitaba estar despierto y exponerme a un estímulo externo del tipo que fuera para activar el círculo vicioso mental. Había caído de lleno en las garras de hierro del dictador interior. La voz, en mi cabeza, me instaba con una urgencia creciente a que o bien evitara la ansiedad, o bien la venciera de algún modo. Todos conocemos esta voz interior que nos critica y nos maltrata. Podemos pensar en ella como en una especie de asesor, juez o crítico interno. Si aprendemos a controlarla, puede ser muy útil. Sin embargo, si le damos rienda suelta, el nombre que merece es el de dictador interior, porque puede llegar a ser así de potente. Al igual que un dictador real, la voz puede decirnos muchas cosas positivas, puede hacer que nos sintamos seguros de nosotros mismos diciendo bien hecho y puede asegurarnos que si algo ha salido mal, no ha sido por culpa nuestra. Puede decirnos que somos inteligentes y trabajadores. Sin embargo, se nos puede volver en contra con la misma facilidad y decirnos que somos malos, débiles o tontos. Nos puede decir que somos unos inútiles o que vivir no merece la pena. Lo importante no es tanto que la voz sea positiva o negativa, sino el hecho de que nos domina. Por ejemplo, en nombre de la positividad, nos puede vender ilusiones de grandeza y convencernos de que somos tan especiales que todos nos envidian en secreto o asegurarnos que somos más inteligentes que todos los demás juntos y que siempre tenemos la razón absoluta, mientras que los demás se equivocan sin remedio. La otra cara de la moneda es que, en nombre de una crítica supuestamente constructiva, puede inclinar la balanza hacia el desprecio hacia nosotros mismos, destrozarnos la vida con el sentimiento de vergüenza o dejar nuestra vida en suspenso indefinidamente. Si el poder que esta voz puede ejercer sobre nosotros es tan peligroso, es porque llegamos a perder la noción de que estamos oyendo una voz. Y, sin embargo, teje casi sin cesar una historia acerca de quiénes somos, de cómo somos en comparación con los demás, de qué piensan los demás de nosotros, y de qué debemos hacer para garantizar que sigamos bien y podamos superar los retos a los que nos estemos enfrentando. El dictador es tan constante y fluido que acabamos por desaparecer en su voz. Nos identificamos o nos fusionamos con ella. Si nos viéramos obligados a decir de dónde viene, sería natural que considerásemos que el dictador es nuestra voz, nuestros pensamientos o incluso nuestro verdadero yo. Por eso, llamamos ego, yo, en latín a esa voz. Nos enreda de tal modo que nos tomamos sus dictados al pie de la letra. Yo lo hice una y otra vez durante mis 2 años de descenso al trastorno de pánico. La voz había generado pensamientos como, tengo que tranquilizarme, soy un desastre, me preguntaba, ¿por qué no puedo resolver este problema, si se supone que soy psicólogo, por Dios bendito? Tengo que solucionarlo ahora, echando la vista atrás, veo que todos esos pensamientos están en primera persona, todo es yo. Mi historia acerca de mí me había atrapado y había acabado por asfixiarme. Prácticamente, todos mis pacientes me han hablado de los mensajes igualmente corrosivos que les lanza su dictador interior particular. Los terapeutas cognitivo-conductuales han reunido colecciones virtuales de estas pautas de pensamientos negativos automáticos, que incluyen en cuestionarios y que se pueden usar para evaluar patrones de pensamiento desadaptativos. Uno de los primeros instrumentos, y también de los más conocidos, es, por ejemplo, el cuestionario de pensamientos automáticos.
Los instrumentos de la terapia cognitiva conductual miden la frecuencia con la que las personas piensan cosas como, he defraudado a la gente, mi vida es un desastre, ya no vale la pena nada o, soy muy débil. Los pensamientos de este tipo correlacionan con distintos tipos de dificultades mentales o físicas, pero sobre todo con la ansiedad y con la depresión. En mi consulta veía las consecuencias con total claridad. Por ejemplo, una clienta obsesiva compulsiva era capaz de describir con un nivel de detalle increíble todas las maneras en que podía contaminar a los demás. Las preocupaciones dominaban su mente y deterioraron todos sus ámbitos funcionales. Dado el impacto negativo de estos pensamientos, no es de extrañar que los terapeutas cognitivos se hayan esforzado tanto en averiguar cómo modificarlos. Es obvio que el problema eran los pensamientos intrusivos acerca de la contaminación, y si los pensamientos eran el problema, es obvio que había que cambiarlos. Aunque se trata de una conclusión absolutamente lógica, descubrí que centrarme en modificar mis pensamientos mientras luchaba contra la ansiedad solo conseguía reforzar a mi dictador interior. Cuanto más decidido estaba a superar, rodear o atravesar el pánico, más ataques de pánico sufría. La idea de que tenía que combatir la ansiedad era especialmente insidiosa, porque durante unos minutos, o incluso horas, todos mis esfuerzos parecían funcionar. Mi ansiedad se acallaba temporalmente. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, los meses y los años, el trastorno no hizo más que empeorar. Entonces tuve la experiencia que me llevó a cambiar de rumbo. Virar hacia la experiencia. Una fría noche de invierno de 1981 me desperté con un dolor punzante en el brazo izquierdo y con el corazón saltándome en el pecho de tal modo que parecía que se me iba a salir por la boca. Me levanté de la cama y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, aferrado a la espesa alfombra marrón y dorada, mientras intentaba entender lo que me sucedía. Era como si tuviera una losa pesada en el pecho. Entonces, y con una satisfacción tan profunda como perversa, me di cuenta de que estaba teniendo un infarto de miocardio. No era otro ataque de pánico. Esto no era un truco de mi mente enferma. Era real. Era físico. Estás sufriendo un infarto, tienes que llamar a una ambulancia. Recuerdo haber pensado lo extraño que me resultaba estar sufriendo un infarto de miocardio, esto no debería pasarle a un hombre de 33 años. Mi padre, Charles, había sufrido un infarto de miocardio a los 43 años de edad, pero era un alcohólico con sobrepeso que fumaba como un carretero. Era un hombre afectuoso, pero triste, que había abandonado una carrera prometedora en el béisbol profesional y se había convertido en comerciante. Durante un tiempo vendió cepillos de puerta en puerta, y no había podido aceptar cómo le habían ido las cosas. Yo no fumaba y tampoco bebía en exceso. No llevaba a mis espaldas el peso de mis fracasos como una bolsa de carne podrida cuyo hedor solo se podía disimular con un fino coñac uno tras otro. Estaban a punto de recomendarme para una plaza de profesor titular en una importante universidad estatal. Y, sin embargo, los signos eran inconfundibles. Apoyé 2 dedos en el cuello para tomarme el pulso. Como mínimo, 140 pulsaciones por minuto, me dije. Mi sensación de satisfacción justificada se intensificó. Estaba pasando de verdad. La voz de mi cabeza me apremiaba, tienes que ir a urgencias. No es una broma. Llama a una ambulancia. No puedes conducir así. Me detuve, pero la voz se hizo aún más insistente, hazlo. Y hazlo ya. Tendí la mano para coger el teléfono y hacer la llamada, pero estaba temblando tanto que lo derribé y cayó al suelo. Entonces, mientras me encontraba allí tendido, empecé a sentir una extraña desconexión del cuerpo, como si estuviera junto a mí, mirándome desde fuera. El tiempo se ralentizó, era como ver una película a cámara lenta. Aunque la mente me gritaba que estaba a punto de morir, parecía estar observándome a mí mismo desapasionadamente y desde un lugar muy alejado del drama. Observé cómo tendía una mano para aferrar el teléfono, que seguía pitando en el suelo, y me sorprendí al ver que la mano dudaba y se retiraba de nuevo, para volver a descansar en mi regazo. La mano lo hizo otra vez, se estiró rápidamente para volver a retroceder poco a poco. Una y otra vez. ¿Qué cosa más rara? Fíjate, pensé. Empecé a imaginar lo que sucedería si hacía la llamada. Vi cómo se desarrollaba el drama de ser transportado al hospital y de llegar a urgencias como si fuera el avance de una película. Sin embargo, la escena final me horrorizó, porque de repente me di cuenta de lo que esa película iba a explicar. Oh, no, supliqué internamente,
esperando una salida. Por favor, eso no. En mi imaginación, un doctor joven y algo engreído se inclinaba poco a poco sobre mí, aún en la camilla. Cuando me fijé en su cara, vi que me miraba con desdén. El corazón me dio un vuelco y un escalofrío me recorrió de arriba abajo. Sabía lo que estaba a punto de decirme. Doctor Hayes, no está teniendo un infarto de miocardio, entonó con una mueca cada vez más pronunciada. Lo que está teniendo es un ataque de pánico. La pausa era dramática, para intensificar el efecto. Sabía que tenía razón. No haría la llamada. No pensaba montar ninguna película esa noche. Sencillamente, acaba de descender otro peldaño en el infierno de mi trastorno de pánico. Mi mente había logrado convencer a mi cuerpo para que imitara un infarto de miocardio. Algo en mí no funcionaba y estaba tan estropeado que nada ni nadie podía salvarme. Había intentado todo lo que se me había ocurrido para superar la ansiedad, pero esta no había hecho más que crecer. No tenía escapatoria. De mi interior salió un extraño y prolongado grito ahogado, lleno de desesperanza. Solo había oído salir de mí un grito semejante en una ocasión anterior, cuando trabajé en una fábrica para pagarme los estudios y quedé atrapado en una máquina gigantesca que hacía papel de aluminio que casi me aplastó por completo. Ahora me sentía tan atrapado como entonces. No era un grito cualquiera. Era un grito de desesperación. Un grito ante la muerte inevitable. Efectivamente, algo murió esa noche. Pero no fue mi yo físico, sino mi identificación con la voz de mi cabeza. Esa voz incesante y crítica que había convertido mi vida en un verdadero infierno. Ese largo grito no era esperanzador. No era un plan. Solo significaba una cosa: basta ya. Estaba harto. Permanecí sentado en silencio varios minutos más. Sin planes. Sin soluciones. Sin contraargumentos. Sencillamente, un no, y otro basta ya. Entonces sucedió algo. En cuanto toqué fondo, sentí como si se hubiera abierto una puerta. Vi que disponía de una alternativa potente que me llevaría en la dirección opuesta, a 180 grados de la que había mantenido hasta entonces. De repente, tuve una imagen clara del dictador interior, casi como una entidad ajena a la que yo mismo había permitido que me gobernara. Yo había permitido que la voz suplantara a la parte de mí que tenía conciencia y capacidad para decidir. La experiencia fue como desaparecer en una película para, entonces, darme cuenta de que en realidad estaba sentado en una butaca y que solo era un espectador. Había desaparecido durante años en mi propia mente y en sus dictados. De repente, ya no veía mi situación desde la perspectiva de la historia de mi yo verdadero. El yo que estaba observando estaba más allá de las historias basadas en el ego, ya fueran buenas, malas o indiferentes. El yo que estaba observando carecía de límites que se pudieran palpar de forma consciente, no era más que conciencia, conciencia desde la perspectiva del aquí y ahora. En un sentido profundo, era conciencia en estado puro. Este fue mi primer viraje, desde mi yo conceptualizado y definido por el dictador, a un yo que adoptaba perspectiva. Vi con repentina claridad que las historias que mi mente analítica me había contado acerca de mí mismo no definían mi identidad, sino que eran el producto de un conjunto de procesos cognitivos que estaban en mí. Eran procesos que podía usar como herramientas si así lo decidía, pero no estaba obligado a escucharlos y, ciertamente, no definían quién era. Una vez instalado en esa perspectiva nueva, virar para defusionarme de mis pensamientos, para dejar de tomarme mis pensamientos al pie de la letra y empezar a ver el proceso de mis pensamientos como un proceso. Fue cuestión de un abrir y cerrar los ojos. Me di cuenta de que lo que la voz me decía no tenía más peso que cualquier otro pensamiento que se me pasara por la cabeza. No tenía por qué hacer lo mío. Tenemos pensamientos que entran y salen de la conciencia automáticamente y sin cesar, como, tengo hambre, podría comer un helado, o, espero que hayan lavado la ropa. Hay pensamientos completamente erróneos que también encuentran el camino a nuestra mente, como cuando estamos convencidos de que alguien nos mira fijamente, y en realidad, no nos hace ni caso. Los recuerdos también reaparecen sin motivo aparente. Aunque tendemos a pensar que los procesos cognitivos son lógicos, muchos de ellos no lo son en absoluto. Generamos pensamientos de forma constante, automática, y sin pensar.
Aunque no podemos elegir qué pensamientos nos vienen a la cabeza, sí que podemos decidir a qué pensamientos prestar atención o qué pensamientos usar como guía de nuestra conducta. Por supuesto, conseguirlo requiere cierta habilidad, pero nuestro trabajo con la terapia de aceptación y compromiso ha demostrado que se trata de una habilidad que todos podemos aprender. Una manera útil de entender la difusión es imaginar que estamos sentados en una butaca, mirando una película. Estamos muy concentrados en la película, pero entonces nos fijamos en que hay una ventanita muy pequeña en una esquina en la que se ve otra película. Esa otra película narra cómo el guionista escribe el diálogo de la película principal. Se trata de una película acerca de escribir una historia, no de una historia escrita. Cuando oímos un diálogo en la película principal, podemos centrarnos en lo que está sucediendo, pero también podemos desviar la mirada hacia la ventanita de la película en construcción dentro de la propia película y observar el trabajo del guionista. Podemos ver cómo giran los engranajes de la mente del escritor a medida que una frase sigue a otra en un intento de construir una historia cautivadora y coherente que los espectadores quieran ver hasta el final y consideren creíble. Ver de este modo los procesos de pensamiento supone virar drásticamente de la fusión a la difusión. Supone dejar de mirar el mundo estructurado por el pensamiento, la película o historia principal, para empezar a observar el propio proceso de pensamiento con una curiosidad desapasionada. Observar con serenidad esta segunda película resulta extraordinariamente liberador. De repente, lo importante ya no es si la historia principal es cierta o falsa, sino si nos resulta útil o no. El autor no es ni amigo ni enemigo. No es más que una parte de nosotros, que crea líneas de pensamiento, como las líneas de un guión. Una vez que fui capaz de entender mis pensamientos de este modo, pude hacer rápidamente el viraje de la evitación a la aceptación. De repente, entendí que al convencerme de que la ansiedad era mi enemiga jurada, el dictador me decía que debía huir y ocultarme de mí mismo y luchar conmigo mismo. Según la voz, tenía que repudiar mis experiencias porque eran inaceptables, eran señales de debilidad o, incluso, de un colapso inminente. En ese momento, me di cuenta de que el argumento en el que me había sumergido era que ser yo no estaba bien. También me di cuenta de que tenía mucha mayor libertad para elegir mis acciones de lo que mi mente creía. Lo sentía. Lo veía. Si la voz no era yo y mis pensamientos no eran más que pensamientos, podía hacer cualquier cosa ante cualquier pensamiento que se me presentara. Podía incluso dar un giro de 180 grados y dirigirme hacia la ansiedad. Podía elegir sentirla, en lugar de luchar contra ella o huir de ella. Mentalmente, tracé una línea sobre la arena. El mensaje, no, basta ya, que contenía el grito adoptó un significado distinto, no seguiría huyendo de la ansiedad. Iba a sentirla, plenamente y sin alzar defensas. Punto final. Fin de la historia. Y a quien no le guste, que no mire. Con el tiempo, he llegado a pensar en este viraje, que consiste en aceptar las experiencias difíciles que hemos estado intentando evitar como si fuera acercarse al monstruo de un niño. Tenía muchísimas pesadillas con predadoras monstruosidades, soñaba que venían a mi casa y yo intentaba esconderme, pero miraban por la ventana con sus enormes ojos vidriosos y me encontraban. Inevitablemente, salía huyendo de casa y corría tan rápidamente como era capaz. Sin embargo, por mucho que me esforzara, nunca lograba escapar. Era como si corriera a cámara lenta. Me esforzaba y me esforzaba, pero ni siquiera ese esfuerzo colosal bastaba para escapar. Me metía en una calle, en otra y en otra, pero daba igual la dirección que tomara. Hiciera lo que hiciera y fuera a donde fuera, siempre acababa en sus garras. Y en el preciso instante en que me atrapaban, me despertaba. Una noche, en otra carrera fútil con una criatura espectral, se me ocurrió que podía acelerar el proceso. Me di media vuelta bruscamente y empecé a correr hacia el gigantesco espectro a propósito. Salté al interior de sus gigantescas fauces llenas de dientes enormes y me desperté. Aunque no recordé esa solución en todas las ocasiones en que se repitió la pesadilla, sí que lo hice en varias ocasiones oníricas. Poco a poco, las pesadillas fueron desapareciendo. Al parecer, a los oníricos espectros mentales no les gustaba el nuevo juego. Esa noche, di media vuelta y corrí de nuevo hacia ese gigante interior. Me había dado cuenta de que mis procesos de pensamiento y las emociones a las que estos daban lugar eran el verdadero espectro. Había visto hasta el último rincón de su gigantesca boca y había contado todos y cada uno de sus enormes dientes, pero salté dentro igualmente.
Y entonces, al igual que había sucedido en mis pesadillas de infancia, me desperté, con la diferencia de que, en esa ocasión, se trató de un despertar más profundo. Había tomado una decisión vital. El proceso completo de virar de una dirección a otra duró mucho menos. Creo que, en tiempo real, estos virajes fueron cuestión de segundos. Transformé la incipiente sensación de libertad y de liberación en una especie de declaración de independencia personal. No sé quién eres, le incrusté en voz alta al dictador en el dormitorio vacío a las 2 de la madrugada. Parece que puedes hacerme daño y hacerme sufrir. Pero hay una cosa que no puedes hacer, y entonces las palabras salieron con aún más fuerza: no puedes obligarme a alejarme de mi propia experiencia. No puedes. Cuando el eco de mi declaración se desvaneció, la sensación de que el tiempo se había detenido se desvaneció también y volví a encontrarme de nuevo detrás de mis ojos físicos. Bajé la mirada y vi que tenía las manos cerradas en un puño. Las relajé. Me embargó una sensación de estiramiento, como si una parte de mi interior estuviera tocando el mundo con dedos nuevos. Eran unos dedos sensoriales muy distintos a los que hacía unos momentos se aferraban a la alfombra. Ya no intentaba mantener el equilibrio o anclarme para expulsar la ansiedad. Me limitaba a vivir toda la visión onírica. Fue como si me hubieran retirado un filtro que me separaba de mi propia experiencia, o como si me hubieran quitado unas gafas de sol que me habían dejado puestas al entrar en una sala, o unos tapones para los oídos, y ahora pudiera estar escuchando música suave sonando. Me sentí anclado y vivo. Tuve la sensación de que ahora podía ver el mundo tal como era con mayor claridad. Nunca más, me prometí mentalmente mientras me levantaba del suelo y me daba cuenta, por el dolor de las rodillas y por el rastro de lágrimas secas en el rostro, que había estado postrado durante mucho tiempo. No volveré a huir de mí mismo. No siempre supe cómo cumplir la promesa que me había hecho a mí mismo, y la quebranté a diario de maneras pequeñas y ocasionalmente en más grandes maneras. Sin embargo, en las décadas que siguieron a esa noche no la olvidé ni un solo momento, y mi compromiso mental se mantuvo firme. La promesa era incondicional: no volvería a huir de mis pensamientos, emociones, recuerdos y sensaciones. Mis experiencias y yo tendríamos éxito o fracasaríamos juntos, como un colectivo, como una especie de familia. Siempre juntos. En aquella época, no tenía muy claro qué tipo de experiencias estaba evitando en los planos más profundos, así que decidí que empezaría por la ansiedad y que ya iría viendo qué surgía a partir de ahí. Tardé un tiempo en descubrir la tristeza, la vergüenza y otras emociones que se ocultaban a plena vista, bajo el pánico. Sin embargo, ese largo viaje empezó con un compromiso personal: pasara lo que pasara, llevaría conmigo a todo mi ser, tanto las partes fuertes como las más asustadas, y seguiría con mi vida. Al levantarme, ya había intuido que lo que acababa de sucederme me ayudaría no solo a cambiar la relación que mantenía con mi propia ansiedad, sino también a encontrar métodos mejores para trabajar con mis clientes y con los que explorar nuevas estrategias de intervención y de investigación. No pasó mucho tiempo, fueron solo unos días, en realidad, antes de que tuviera claro que tenía que entender desde un punto de vista científico lo que me había sucedido. ¿Cómo funcionaba todo esto? Las obras espirituales, los blogs motivacionales y los libros de autoayuda hacen abundantes referencias a historias de cambios radicales como este. No soy único en absoluto. Si hablamos con amigos que han superado una adicción, un trastorno de ansiedad o una compulsión, con frecuencia nos cuentan que tocaron fondo y que, una vez allí, encontraron los recursos para emprender una dirección nueva. Lo distinto de mi caso es que canalicé ese momento y lo transformé en un área de investigación. Visita nuestro blog sobre ansiedad y pánico en Vita Aura. Comparte el contenido, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube para cumplir y estar al día en tu compromiso personal. Salud, bienestar y maestría físico-mental, esa es la consigna de Vita Aura.